Yemenay dijo. Imaginen un engranaje de bronce. Sumergido bajo el peso de 2000 años de agua salada. Fundido en una masa informe de corrosión y olvido. Ahora. Imaginen que ese bloque de metal. Del tamaño de un libro. Contiene en su interior un sistema de diferenciales y epiciclos que la humanidad no volvería a concebir hasta el siglo XVI. El mecanismo de Anticitera no es una curiosidad arqueológica. Es una anomalía sistémica que rompe la línea del tiempo del progreso humano. La brecha de curiosidad técnica aquí no es quien lo hizo, sino como un sistema de tal complejidad pudo existir en un vacío tecnológico absoluto. ¿Y por qué? Tras su pérdida, el mundo entero retrocedió a la oscuridad mecánica durante 1500 años. Estamos analizando un computador analógico diseñado para predecir el cosmos. Construido con una precisión que desafía las leyes de la metalurgia de la Edad del Hierro. Si un objeto así existió en el año 150 antes de nuestra era, significa que nuestra historia del progreso es un error. O peor aún, una mentira piadosa para ocultar lo fácil que es perderlo todo. La entropía de la información no solo borró los planos. Borró la capacidad misma de imaginar que algo así era posible. El conocimiento no es un derecho. Es una ventaja competitiva que, si no se protege, se desvanece en el ruido de la historia. El análisis de este artefacto desde la teoría de sistemas revela una arquitectura de información densamente empaquetada. El mecanismo no es una colección de piezas. Es un sistema cerrado de retroalimentación donde la entrada de datos es el tiempo. Y la salida es la posición exacta de los cuerpos celestes. Para lograr esto, el sistema utilizaba más de 30 engranajes de bronce con dientes cortados en ángulos de 60 grados. Una decisión de diseño que minimiza la fricción en un entorno sin lubricación moderna. Si observamos el tren de engranajes principal, vemos una aplicación temprana de la lógica algorítmica. Cada rueda dentada representa una variable matemática en una ecuación astronómica. El sistema operaba bajo un modelo geocéntrico. Pero su precisión era tal que lograba compensar la retrogradación de los planetas mediante el uso de pasadores y ranuras en los engranajes. Un mecanismo de acoplamiento no lineal que permitía variar la velocidad angular. Esto es, en esencia, una simulación física del sistema solar. La entropía de la información en este sistema era increíblemente baja. La señal. El movimiento de los astros. Se traducía a metal con una pérdida de datos mínima. Sin embargo, un sistema de esta complejidad es extremadamente frágil. Depende de una infraestructura de soporte, minería de precisión, matemáticas avanzadas y una cadena de transmisión de conocimiento que, al romperse, eleva la entropía del entorno social hasta que el sistema se vuelve ininteligible. La desaparición del conocimiento que permitió crear Anticitera se ajusta perfectamente a un colapso sistémico por falta de redundancia. En la antigua Grecia, este nivel de ingeniería era un punto caliente de baja entropía en un océano de desorden técnico. La ley de Sif aplicada a la literatura técnica de la época nos muestra una frecuencia alarmantemente baja de términos relacionados con la mecánica de precisión. Mientras que palabras como guerra o comercio saturan los registros. Engranaje diferencial es una anomalía estadística. Esto indica que la base de usuarios de esta tecnología era mínima. Un nodo crítico único en la red global de conocimiento. Cuando el barco que transportaba el mecanismo se hundió cerca de la isla de Anticitera, no solo se perdió un objeto. Se cortó el único hilo que mantenía viva la señal de esta tecnología. La entropía de la información técnica aumentó instantáneamente. Al no haber otros nodos que replicaran el sistema, el conocimiento pasó de ser una ventaja competitiva a ser ruido. La psicología de la retención humana juega un papel cruel aquí. Si una sociedad no puede ver la utilidad inmediata de un sistema que no comprende, deja de invertir energía en su mantenimiento. El resultado es un borrado total. Una amnesia tecnológica que duró desde la caída de los reinos helenísticos hasta el Renacimiento. Al analizar el comportamiento humano frente a este artefacto, observamos una desconexión cognitiva profunda. Durante décadas después de su descubrimiento en 1901, los arqueólogos se negaron a aceptar que los engranajes fueran antiguos. El sesgo de confirmación dictaba que los griegos solo hacían estatuas y templos, no computadores. Esta resistencia psicológica es un mecanismo de defensa contra la idea de que somos menos avanzados de lo que creemos.
El sistema técnico de Anticitera era tan avanzado que el sistema social posterior no tenía los drivers mentales para procesarlo. Es un caso de estudio sobre la obsolescencia inversa, donde el objeto sobrevive al contexto que le da significado. La entropía de la información aquí actúa sobre el observador. Los datos están ahí. Los engranajes son reales. Pero la capacidad de interpretar la función del sistema se perdió porque la red de conceptos necesaria para entenderla fue desmantelada. Los estudios de casos sobre otros OPARTs, objetos fuera de lugar, suelen caer en la pseudociencia. Pero Anticitera es diferente porque su rigor matemático es irrefutable. Las inscripciones en el mecanismo, que servían como un manual de usuario grabado en bronce, utilizan una terminología astronómica que implica siglos de observación acumulada. La pérdida de esos siglos de datos es la verdadera tragedia de la entropía. Desde una perspectiva clínica, el colapso de la ingeniería mecánica griega puede modelarse como una falla en la transferencia de energía entre subsistemas. El sistema científico estaba desconectado del sistema industrial. Los filósofos e ingenieros como Arquímedes o Posidonio, de quienes se sospecha la autoría espiritual del mecanismo, operaban en una estratosfera intelectual sin una clase media técnica que pudiera escalar sus inventos. La entropía de la información era baja en la cima, pero infinita en la base de la pirámide social. Sin una infraestructura de producción masiva, cada mecanismo de Anticitera era un evento de baja probabilidad. Una mutación tecnológica que no podía evolucionar hacia una especie. La teoría de sistemas nos dice que para que una innovación se estabilice, debe haber una red de retroalimentación que la valide y la reproduzca. En la antigua Grecia, el mecanismo era una ventaja competitiva para una élite astronómica. Pero era irrelevante para el sistema económico basado en la esclavitud. El trabajo esclavo es un sistema de alta entropía y baja eficiencia técnica, que compite directamente con la automatización mecánica. Al no haber demanda para la eficiencia, el sistema mecánico se volvió una curiosidad. Un juguete para reyes. Y finalmente, un secreto perdido bajo el mar. La investigación forense sobre la fragmentación del mecanismo revela que no estamos ante un diseño único, sino ante la culminación de una genealogía técnica invisible. Un análisis de la densidad de los dientes en el engranaje solar muestra una tolerancia de menos de 0,2 milímetros. Esto requiere el uso de herramientas de división de precisión que, teóricamente, no existían. El sistema no permitía errores acumulativos, una desviación de un solo grado en el tren de engranajes de Metón habría invalidado la predicción de eclipses por décadas. Estamos ante una gestión de la calidad que hoy asociamos con la norma ISO, pero aplicada en talleres de bronce del siglo II a.C. ¿Cómo se mantenía la integridad de la señal técnica a través de las generaciones? La respuesta es la estandarización. El mecanismo utilizaba proporciones matemáticas fijas, el ciclo de 19 años de Metón y el ciclo de Saros de 223 meses. Al codificar estas constantes en metal, los ingenieros griegos intentaron crear un sistema de memoria externa resistente a la entropía. Sin embargo, el soporte físico, el bronce, es vulnerable al tiempo. Y la memoria humana es vulnerable a la cultura. La entropía de la información ganó la partida cuando la estructura política que protegía estos talleres colapsó bajo la presión de las guerras civiles romanas. El sistema de Anticitera utilizaba lo que hoy llamamos engranajes diferenciales. Dispositivos que permiten sumar o restar velocidades angulares. En este caso, se usaban para calcular la posición de la Luna, cuya velocidad es variable debido a su órbita elíptica. Los griegos simularon esta elipse mediante una rueda excéntrica unida a otra por un pasador. Una solución técnica de una elegancia matemática abrumadora. Esto implica que el sistema no solo procesaba datos lineales, sino que realizaba modelado trigonométrico analógico. Si aplicamos la teoría de sistemas, vemos que el mecanismo actuaba como un transductor. Convertía conceptos abstractos de la geometría de Apolonio de Perge en movimientos mecánicos observables. Pero aquí radica la paradoja de la retención, un sistema tan avanzado es, por definición, difícil de replicar. La entropía informativa aumenta exponencialmente cuando el número de personas capaces de dar mantenimiento al sistema disminuye. Se estima que solo un puñado de individuos en todo el Mediterráneo entendía la lógica interna del diferencial de Anticitera. Al morir estos individuos, la señal se apagó, dejando tras de sí solo el hardware.
Un caja negra que nadie pudo volver a abrir durante milenios. La pérdida de Anticitera no fue un accidente. Fue un síntoma de un sistema social que alcanzó su límite de complejidad. El Imperio Romano, sucesor de los reinos helenísticos, priorizó la ingeniería civil sobre la ciencia abstracta. El sistema romano era excelente construyendo puentes y acueductos. Estructuras de baja complejidad informacional pero alta masa. El mecanismo de Anticitera, por el contrario, era de baja masa pero alta complejidad informacional. En un entorno de recursos limitados. El sistema social tiende a favorecer las tecnologías robustas y simples sobre las frágiles y complejas. Esto es una ley de la termodinámica social. La entropía de la información se acelera cuando el costo de mantener la precisión supera el beneficio percibido por el poder central. Roma no necesitaba computadores para conquistar Cartago. Necesitaba acero y legiones. Por lo tanto, la ventaja competitiva de la mecánica de precisión se consideró superflua. El olvido fue una decisión económica inconsciente. Un ajuste del sistema para reducir su carga cognitiva. El precio de ese ahorro fue el estancamiento de la astronomía y la navegación por más de 1000 años. Observando el artefacto bajo el microscopio de la psicología de la retención, detectamos que la información se pierde en 3 niveles. El primer nivel es el semántico, olvidamos qué significan los símbolos. Las inscripciones en la placa posterior del mecanismo mencionan juegos atléticos y nombres de meses que ya no existen. El segundo nivel es el operativo, olvidamos cómo girar las manivelas y calibrar los punteros. El tercer nivel, el más peligroso, es el conceptual, olvidamos que es posible construir una máquina que piense. Durante la Edad Media, la mera idea de un engranaje diferencial era considerada magia o tecnología de una civilización mítica. La entropía de la información borró la posibilidad de existencia. Esto es lo que sucede cuando un sistema pierde su conectividad. Las piezas del rompecabezas siguen ahí. El bronce no desapareció. Pero la imagen que formaban se desintegró. Para cuando los relojeros de la Europa del Renacimiento empezaron a experimentar con engranajes complejos, estaban reinventando la rueda. Literalmente. Sin saber que sus antepasados ya habían resuelto los mismos problemas matemáticos con mayor precisión siglos antes. La lección final que nos deja el naufragio de esta tecnología es que la civilización es un sistema de retención de datos extremadamente ineficiente. Confiamos en que el progreso es acumulativo. Pero Anticitera prueba que es volátil. La entropía de la información siempre tiende al máximo. Y solo el esfuerzo consciente de duplicación y educación puede mantenerla a raya. Hoy, dependemos de sistemas digitales cuya complejidad supera nuestra comprensión individual. Si la infraestructura que sostiene nuestro conocimiento colapsará hoy, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que un microchip sea visto como una piedra curiosa por nuestros descendientes? La brecha técnica entre Anticitera y los siglos que le siguieron es un recordatorio de que vivimos en un equilibrio precario. El conocimiento es una ventaja competitiva que requiere mantenimiento constante. La entropía no perdona la genialidad. Solo perdona lo que es lo suficientemente simple como para ser redescubierto. O lo suficientemente robusto como para ser transmitido. Anticitera fue un grito de inteligencia en una era de silencio. Un sistema perfecto en un mundo que no estaba listo para él. Y su destino, congelado en bronce corroído, es la advertencia más seria que la historia nos ha dado jamás. La entropía de la información es el destino final de todo sistema que no se replica. Y nosotros somos los guardianes de una señal que, en cualquier momento, puede volverse ruido. El silencio de 1500 años que siguió al hundimiento de ese barco no fue un vacío de tiempo. Fue el costo real de haber perdido el control sobre la complejidad de nuestros propios sistemas. Una deuda técnica que la humanidad tardó 50 generaciones en pagar. Solo para encontrarse de nuevo frente al mismo abismo de entropía. Esperando a que el próximo sistema, el nuestro, falle.